Hay ciertas fotos familiares que capturan más que solo un momento, capturan el último momento que alguien verá de ellos nuevamente. La foto estuvo enmarcada en la repisa de la familia Monroe durante años, una simple imagen de una tarde soleada en 1990. David Monroe de pie con orgullo en el borde de su pequeña lancha de pesca de madera, sonriendo detrás de sus hijas gemelas Emily y Clare, mientras ambas sostenían sus pequeñas cañas de pescar, riendo. El lago brillaba pacíficamente detrás de ellas bajo el brillante sol de verano. Se suponía que sería solo otro viaje de fin de semana al lago Clear Ridge, una tradición de padre e hija, pero esa foto se convertiría en la última prueba de que alguna vez existieron, porque poco después de que esa foto fuera tomada, desaparecieron sin dejar rastro, sin un solo testigo, sin una sola respuesta. Durante los siguientes 20 años, Karen Doyle solo era una oficial novata en ese entonces, asignada para ayudar con el esfuerzo inicial de búsqueda. Aún recuerda cada minuto de esas primeras 48 horas desesperadas, los helicópteros, los botes, los buzos, los interminables voluntarios peinando los bosques que rodeaban Clear Ridge. El camión y el remolque de la familia Monroe habían sido encontrados justo donde David lo había estacionado. El lanzamiento del bote mostraba huellas de neumáticos frescas. El encargado del muelle recordaba haber visto el bote salir esa mañana, David en el motor, su hija sentada al frente, pero nunca regresaron. Ninguna llamada de socorro, ningún escombro, ningún signo de vuelco. El lago Clear Ridge los tragó enteros. Para la familia Monroe, la vida quedó permanentemente congelada en ese momento. La esposa de David, Laura, quedó atrás para luchar contra el dolor que ningún padre está hecho para soportar. Emily y Clare solo tenían 8 años, y la búsqueda oficial, después de semanas de buceos fallidos y barridos de la orilla, lentamente pasó de rescate a recuperación y eventualmente, de mala gana, a nada. Año tras año, pasaron las vacaciones, cambiaron las estaciones, la gente siguió adelante, pero Laura nunca lo hizo. Mantuvo esa foto a la vista durante 2 décadas, negándose a dejar que el tiempo las borrara. Y en algún lugar dentro de ella, incluso después de que todos los demás se hubieran rendido, una pequeña voz siempre susurraba, ¿y si todavía están ahí afuera? 2 décadas después, todo cambió. Una tranquila mañana de otoño, 2 pescadores locales, hermanos llamados Mitch y Alan, habían anclado su pequeña lancha en el extremo norte de Clear Ridge, un lugar que la mayoría evitaba debido al denso crecimiento submarino y las ramas de árboles sumergidos que obstruían esa parte del lago. Su ancla se atoró fuertemente en algo sólido bajo las gruesas capas de barro y raíces. Al principio pensaron que solo era otro tronco masivo enterrado en el limo, pero cuando tensaron la línea más fuerte, algo antinatural se movió bajo la superficie. Un raspado metálico sordo resonó a través del agua. Alan miró por encima del costado, divisando la débil forma a través del cristalino agua de otoño más clara. Eso no es un tronco, susurró. Eso es un bote. En cuestión de horas, el área fue cerrada. Los buzos forenses llegaron a la mañana siguiente. El agua estaba fría pero inusualmente clara en esa época del año. A medida que los buzos descendían, la silueta completa de la pequeña embarcación de madera emergió bajo el enredo de raíces, casi intacta, sentada en silencio en el fondo del lago, como un recuerdo hundido preservado en el tiempo. La identificación se confirmó rápidamente. La matrícula, aunque envejecida y corroída, aún llevaba el número MN7492, registrado a nombre de David Monroe. La noticia se difundió instantáneamente. Para Laura, ahora en sus 50 años, la llamada llegó como una cruel reapertura y una extraña forma de alivio. Sus manos temblaron mientras sostenía el teléfono. La voz del sheriff al otro lado era calmada pero seria. Hemos encontrado el bote, señora. Durante 20 años, lo único que temía más que no saber nunca era finalmente saber. Karen Doyle, ya no la joven novata, sino ahora la capitán Doyle del departamento del sheriff del condado, se hizo cargo personalmente de la investigación en el momento en que se hizo el descubrimiento. De pie en el borde de Clear Ridge una vez más, miró las mismas aguas que la habían perseguido desde ese verano,
hace tanto tiempo. Durante 2 décadas, había llevado este caso dentro de ella, y ahora finalmente comenzaba a responder. Los buzos comenzaron a extraer cuidadosamente el bote del barro, preservando cada centímetro para su revisión forense. El casco seguía mayormente intacto, sin señales evidentes de daño externo, sin evidencia clara de impacto o colisión, pero dentro del bote, enterrados bajo gruesas capas de limo y algas, descubrieron pertenencias personales, 2 pequeños chalecos salvavidas para niños aún sujetos debajo de los asientos del banco, una pequeña nevera, su tapa ya desaparecida, y lo más inquietante, una sola banda para el cabello rosa, enredado alrededor de la palanca del acelerador, pero sin restos humanos. El bote estaba intacto, pero la familia seguía desaparecida. Para Karen, eso hizo que el descubrimiento fuera aún más preocupante. Si el bote se hubiera volcado o inundado, lo más probable es que los cuerpos se hubieran encontrado o hubieran salido a la superficie con el tiempo, pero el bote no se hundió por daño. Parecía haber sido sumergido deliberadamente, pesado bajo raíces gruesas que no coincidían con los patrones naturales de crecimiento, como si alguien lo hubiera escondido. La nueva investigación abriría viejas heridas, pero también expondría nuevas grietas que nadie había visto antes, porque a medida que comenzaban a reconstruir el último día de los Monroe en ese lago, comenzaron a surgir preguntas que nadie se atrevió a hacer hace 20 años. Y como Karen descubriría pronto, esta familia no simplemente desapareció. La recuperación del bote hizo titulares en todo el estado, pero para Karen Doyle no fue solo una noticia, fue la primera pista real en 2 décadas. La desaparición de los Monroe había perseguido toda su carrera, y ahora, al estar frente a ese bote de madera hundido, sintió algo inquietante en lo más profundo de su ser, no cierre, sino perturbación. Los forenses se movieron con cuidado una vez que el bote fue llevado a la orilla. La unidad forense comenzó a secar y analizar cada artículo. Los chalecos salvavidas de las gemelas aún estaban abrochados, lo que sugería que no los llevaban puestos cuando el bote se sumergió. La banda para el cabello rosa no estaba dañada, pero estaba fuertemente torcida en la palanca de control del bote. La nevera no tenía nada útil, solo rastros de hielo derretido y fragmentos de empaques de comida. Ningún rastro de sangre, ni marcas de lucha, ni impacto externo. El técnico forense susurró suavemente a Karen: este bote no se hundió solo. El aliento de Karen se apretó. ¿Estás diciendo que fue colocado allí? El técnico asintió. Ha sido intencionalmente sumergido. Mira aquí. Estas cuerdas de ancla no eran cuerdas de fábrica, alguien les puso peso extra para hundirlo. La investigación se expandió silenciosamente hacia áreas que nadie había tocado en 1990. En ese entonces, todos asumieron que fue un accidente trágico, que probablemente se ahogaron, pero ahora Karen estaba haciendo una pregunta más difícil: ¿y si no fue un accidente en absoluto? Karen visitó personalmente a Laura Monroe. Laura abrió la puerta lentamente, su rostro llevaba el peso de los años que la habían congelado en el tiempo. La foto seguía allí, sobre la chimenea, la misma que Karen había estudiado años atrás. Es extraño, susurró Laura, después de todo este tiempo, siempre pensé que me daría paz si encontraran algo, pero ahora me siento peor. Karen asintió suavemente. A veces, las respuestas solo traen más preguntas. Laura miró al suelo, y después de un largo silencio, dijo algo que golpeó duramente a Karen. ¿Sabes? David no debía llevarlas ese fin de semana. Karen parpadeó. ¿No debía? No. Emily había tenido un mal resfriado esa semana. Le dije que tal vez deberíamos omitirlo, pero él insistió. Dijo que las niñas estaban bien. Dijo que quería un solo día perfecto. El estómago de Karen se revolvió ligeramente. El tono en la voz de Laura no era amargura, era duda, como si algo nunca hubiera estado del todo bien. Karen preguntó cuidadosamente: ¿todo estaba bien entre ustedes dos en ese entonces? Laura hizo una pausa. Nos manteníamos unidos, pero David había perdido su trabajo unos meses antes. El dinero estaba justo, su padre estaba enfermo, estaba bajo mucha presión. Karen se inclinó suavemente. ¿Alguien más sabía que estaban teniendo problemas? Laura asintió levemente. Un hombre,
Esteve, el viejo compañero de trabajo de David. Él estaba mucho por allí en ese entonces, tal vez demasiado. Karen anotó el nombre. Esto era nuevo. Esteve Holloway. Su nombre apenas había sido mencionado hace 20 años, porque en ese entonces nadie veía juego sucio. Karen ordenó a su equipo que sacara discretamente los registros antiguos de Esteve. Esteve Holloway había sido el antiguo compañero de trabajo de David. Después de que David perdiera su trabajo, Esteve se volvió extrañamente apoyador, ayudando a Laura con los mandados, ayudando a los niños, incluso prestando dinero en ocasiones. Los vecinos lo describían como amigable, pero excesivamente involucrado. Los instintos de Karen se apretaron. ¿Era este apoyo por el dolor o algo más? Esa noche, Karen se sentó con sus notas, armando pequeños detalles. David había perdido su trabajo, estrés financiero, Esteve acercándose más a Laura, y luego el viaje en bote. El último viaje que David insistió en hacer solo con las niñas. Todo era circunstancial, pero algo estaba mal. A la mañana siguiente, Karen recibió otro llamado desde el laboratorio forense. Acababan de completar un análisis más detallado de los nudos de cuerda usados para hundir el bote. Los nudos no eran nudos marinos estándar, eran específicos, muy específicos. Esto lo hizo alguien que conocía el trabajo de arboricultura, corte de árboles, nudos de forestería, no de navegación. Karen se paralizó. Rápidamente hojeó los viejos registros de empleo de Esteve Holloway. Él no solo había sido compañero de trabajo de David. Después de que la empresa cerró, Esteve cambió de carrera. Se convirtió en contratista privado de desbroce de tierras, especialista en tala profesional, instalación de cuerdas para forestería. Karen susurró entre dientes, esto no fue aleatorio, y por primera vez, se permitió considerar lo que siempre había sido demasiado oscuro para decir en voz alta, ¿y si David Monroe nunca dejó ese lago por accidente? La reapertura del caso Monroe provocó olas silenciosas en el pueblo, nombres viejos resurgieron, viejas historias susurradas nuevamente. Pero para Karen Doyle, ya no era chisme, era una investigación en vivo, y Esteve Holloway acababa de pasar de ser un nombre en un archivo a una persona de serio interés. Karen organizó una visita sin previo aviso. Esteve todavía vivía a solo 40 millas de Clear Ridge Lake, en una modesta casa de una planta ubicada a lo largo de un tranquilo camino rural. Cuando abrió la puerta, Karen notó inmediatamente lo tranquilo que se veía, amigable, incluso agradable, el tipo de hombre que siempre había sido descrito como servicial. Detective Doyle, sonrió. Escuché sobre el bote, increíble, ¿verdad? Después de todos estos años. Karen mantuvo su rostro neutral. Increíble, sí, ciertamente plantea muchas preguntas. Esteve hizo un gesto hacia las sillas del porche. Supongo que estás aquí para preguntar de nuevo sobre David. Karen asintió. He leído tu declaración original, pero después de encontrar el bote, necesito llenar algunos vacíos. La expresión de Esteve titubeó solo por un momento. Karen comenzó, suave, ¿estuviste cerca de los Monroe? Claro, trabajé con David durante años. Cuando lo despidieron, traté de ayudar en lo que pude. Y ayudaste mucho a Laura después de la desaparición. La voz de Esteve bajó, como un hombre cargando viejas penas. Todos estábamos dolidos en ese entonces. Laura estaba destrozada. Las niñas eran como sobrinas para mí. Karen se inclinó ligeramente hacia adelante, observando sus ojos. David insistió en llevar a las niñas a pescar ese fin de semana. Laura dice que no se sentían bien. Esteve exhaló. Es cierto, no estaba feliz con eso, pero ya sabes, David era terco. Karen asintió. ¿Viste a David antes de que se fueran? Otra pequeña pausa. No esa mañana. Karen marcó cuidadosamente la vacilación. Esteve, en 1990, ¿cuál fue tu experiencia con nudos de navegación, instalación de cuerdas? Él soltó una ligera risa. ¿Te refieres a mi trabajo? Hice algo de contratación en forestería en ese entonces, despejé árboles, instalé anclajes, cuerdas, ese tipo de cosas. Sonrió débilmente. Entonces, ¿estás familiarizado con la instalación de pesos submarinos? Esteve parpadeó. No para lagos, para árboles. Claro, para la mayoría de los oyentes, esto sonaría como nada,
pero Karen sabía mejor. Los nudos de cuerda recuperados del bote hundido eran nudos profesionales de instalación de cuerdas para forestería. Después de salir de la casa de Esteve, Karen se reunió con su equipo en silencio. «Está ocultando algo», dijo una de sus oficiales más jóvenes, Maggie, preguntando lo que todos pensaban. «¿Crees que ayudó a encubrir algo que David hizo o algo peor?» Karen exhaló profundamente. «Aún no lo sé, pero oficialmente ya no estamos tratando con un simple accidente». Esa noche, Karen visitó nuevamente a Laura Monroe. Le presionó suavemente con una pregunta que había evitado durante años. «Laura, perdóname por preguntar, pero ¿alguna vez hubo algo inapropiado entre Esteve y tus hijas?» Los ojos de Laura se humedecieron. «No, nunca. Él era como familia, pero estaba demasiado presente, siempre ofreciendo ayuda, siempre rondando». Miró hacia abajo. David lo odiaba. Y ahí estaba, un posible motivo que nadie se había atrevido a considerar completamente. David había estado creciendo cada vez más paranoico con el apego de Esteve a la familia, particularmente hacia las niñas. Y si David sospechaba que Esteve cruzaba alguna línea, puede que una confrontación haya ocurrido ese fin de semana. Karen se sentó en silencio esa noche, revisando el tablero de la investigación: 2 padres, una familia y un bote que no se hundió por accidente. «O David llevó a sus hijas ese día planeando algo», susurró, «o alguien se aseguró de que ninguno de ellos regresara». Entonces sonó el teléfono. Era la supervisora del laboratorio forense, Emily Sorenson, su voz tensa por la urgencia. «Karen, acabamos de encontrar algo». Karen se enderezó. «¿En el bote?» «No, en las muestras de barro recuperadas. Hicimos un análisis de trazas. Hay alfombra sintética, fibra mezclada con el barro que no coincide con nada del bote». Karen se paralizó. «¿Alfombra?» «Sí, alfombra interior, consistente con el piso de vehículos, probablemente transferida al lecho del lago antes de que el bote se hundiera». La mente de Karen giró instantáneamente. El bote no solo se hundió, el bote fue preparado después de que algo sucediera en otro lugar. Karen miró el informe en sus manos mucho después de colgar el teléfono. Fibras de alfombra sintética enterradas en el barro del lago, enredadas en las cuerdas de peso del bote. Esto no era una contaminación accidental, significaba algo más grande. El bote tal vez no se hundió donde ocurrió el crimen, el bote fue movido. A la mañana siguiente, Karen reunió a su equipo. «Tenemos que suponer que el bote fue cargado en otro lugar, probablemente cerca de un vehículo que transportaba piso de alfombra sintética, y luego hundido deliberadamente». Maggie hizo la pregunta que nadie quería decir en voz alta aún. «¿Entonces el lago no era la escena del crimen?» Karen asintió. «No, era el sitio de desecho». Por primera vez, toda la base de la investigación original estaba cambiando. En 1990, el lago había sido su enfoque principal, pero ahora estaban mirando un modelo de crimen completamente diferente. El verdadero crimen probablemente ocurrió antes de que ese bote tocara el agua. Karen regresó a la casa de Laura Monroe esa tarde. Se sentó con Laura en la tranquila cocina, donde cada reloj todavía parecía detenido en el mismo año, el mismo dolor congelado. Karen habló cuidadosamente. «Laura, necesito preguntarte algo que tal vez nunca habías considerado». Laura levantó la mirada, emocionalmente agotada. «¿Hubo algún lugar a donde David habría ido, algún lugar aislado, si estaba molesto o asustado?» Laura se limpió los ojos, pensando. «Bueno, había una vieja cabaña de caza que su padre tenía cerca de Rock Hollow. David iba allí a veces después de que su padre falleciera. Era su lugar tranquilo». El pulso de Karen se aceleró. «¿Alguien más sabe sobre esa propiedad?» Laura dudó. «Solo la familia y Esteve. Él ayudó a David a limpiarla una vez, hace años». El equipo extrajo los registros de la propiedad. La vieja cabaña estaba abandonada desde 1988, nunca vendida, ubicada en tierras forestales a unas 40 millas de Clear Ridge Lake. Nunca había sido registrada en una búsqueda. Al mediodía del día siguiente, las unidades forenses estaban en el sitio. La propiedad parecía intacta, la naturaleza había reclamado la mayor parte de ella,
pero dentro de la cabaña, enterrados bajo tablones caídos y escombros podridos, encontraron algo que congeló a todos en su lugar. Una gran mancha oscura aún visible en el piso de madera agrietada, pequeños cabellos humanos incrustados en el residuo seco y atrapados detrás de un viejo panel de pared, dos pequeñas cuentas plásticas para el cabello, rosa y amarilla, idénticas a las que se veían en las fotos de la infancia de Emily y Clare. Karen susurró: estuvieron aquí. Los forenses cortaron cuidadosamente los tablones del suelo debajo de la mancha seca. Recuperaron fragmentos de alfombra, fibras sintéticas oscuras que coincidían con el mismo tipo de alfombra encontrado incrustado en las cuerdas del bote. El laboratorio confirmaría más tarde que la alfombra provenía de la misma fuente. Ahora estaba claro que algo había ocurrido dentro de esta cabaña, una lucha, posiblemente incluso un asesinato. El bote fue usado después del hecho, no como un accidente, sino para desechar pruebas. Esa noche, Karen revisó nuevamente los viejos coartadas de Steve Holloway. Su declaración original de 1990 decía que él estaba visitando a su hermana en otro estado durante ese fin de semana. En ese momento, nadie había cuestionado eso, pero cuando Karen solicitó los registros de viaje, surgió un detalle escalofriante: no había recibos de gasolina, ni cargos de hotel, ni registros de tráfico que lo colocaran fuera del estado, y su hermana, ella había fallecido hace 5 años. Nadie verificó la coartada. Karen llamó a Steve de nuevo para otra entrevista. Esta vez, directamente, mientras se sentaban frente a frente, ella no comenzó suavemente. Encontramos fibras de una alfombra dentro de la cabaña de los Monroe. Esa misma alfombra fue transferida al barro donde el bote se hundió. Steve se quedó en silencio. Karen continuó, su voz firme: le dijiste a los investigadores que ni siquiera estabas en la ciudad ese fin de semana, pero tus registros de viaje no lo respaldan. La mandíbula de Steve se apretó ligeramente, su sonrisa tranquila se desvaneció. ¿Crees que les hice algo?, susurró con brusquedad. Karen no parpadeó. Creo que estuviste allí. Creo que ayudaste a encubrir algo, y creo que la verdad te ha estado devorando por 20 años. La respiración de Steve se hizo más pesada, su voz se quebró por primera vez. No planeé nada de esto. Karen se paralizó. Entonces dime, ¿qué pasó? Steve se quedó allí, mirando al vacío durante varios segundos, hasta que finalmente, en un susurro bajo y quebrado, dijo: no se suponía que pasara así. Karen se inclinó hacia adelante, hablando suavemente, acercándose a él. Dime, Steve, que no se suponía que pasara. La voz de Steve tembló. David me llamó esa mañana. Dijo que quería hablar en privado, que era urgente. Cuando llegué a la cabaña, las niñas estaban allí, pero estaban asustadas. David estaba bebiendo, gritando, enfadado. El estómago de Karen se apretó. ¿Enfadado por qué? Los ojos de Steve se llenaron de lágrimas. Me acusó de acercarme demasiado a Laura. Dijo que estaba intentando robarle a su familia. Karen susurró cuidadosamente. ¿Lo estabas? Steve bajó la cabeza. Yo me preocupaba por ellos, pero nunca. Y luego, Steve exhaló, la voz quebrándose. Se descontroló. Agarró el brazo de Emily con demasiada fuerza. Ella gritó. Clare intentó protegerla. Estaban llorando. Yo entré en pánico. Traté de quitarle las manos. David cayó. Se golpeó la cabeza fuerte. Había sangre por todas partes. Las niñas se quedaron congeladas. Yo no sabía qué hacer. Karen se quedó congelada. La historia se estaba desenrollando en algo más oscuro de lo que cualquiera había predicho. Steve susurró, casi inaudible ahora. Pensé que si lo limpiaba, escondía la escena, tal vez todo desaparecería. ¿Las niñas?, preguntó suavemente Karen. La voz de Steve se rompió por completo. No pude dejarlas decirle a nadie. Karen se quedó congelada por un momento después de la confesión susurrada de Steve. Finalmente había admitido la pelea en la cabaña, admitido la muerte accidental de David, admitido que trató de encubrirlo todo. Pero aún faltaba una cosa, la parte que había perseguido a todos durante 20 años. Las niñas. Steve, susurró Karen, su voz aguda pero firme, ¿qué les hiciste a Emily y Clare? El rostro de Steve se torció, su respiración irregular. No quise que llegara tan lejos. Hizo una pausa,
como si estuviera reviviéndolo. Cuando David se golpeó la cabeza, las niñas gritaron, seguían llorando y llorando. Traté de calmarlas, les dije que fue un accidente, pero no paraban. Seguían diciendo que querían a su mamá. Karen no dijo nada, dejando que el silencio lo apretara. Entré en pánico, susurró Esteve, no sabía qué hacer. Pensé que si esperaba un par de horas, tal vez se calmarían, dejarían de llorar, pero no lo hicieron. Karen se inclinó con cuidado. ¿Las lastimaste? Los ojos de Esteve se llenaron de lágrimas, su voz se rompió en palabras dispersas. No al principio. Las encerré dentro, solo para pensar, solo por la noche. El pecho de Karen se apretó. ¿Las encerraste dónde? En el sótano, susurró Esteve. Era fresco, seguro. Dejé comida y agua. La respiración de Karen se detuvo. La búsqueda de la cabaña nunca había incluido ningún sótano. Se había colapsado hace mucho y se asumió que era inaccesible. Esteve continuó, pero luego vino una tormenta, lluvia fuerte. La puerta se atascó. Cuando volví a la mañana siguiente, su voz se quebró completamente. Ya no respiraban. El estómago de Karen se retorció. Las lluvias fuertes de ese verano causaron múltiples inundaciones repentinas. El sótano de bajo nivel podría haberse inundado fácilmente durante la noche. Esteve enterró su rostro en sus manos. Nunca quise que pasara nada de esto. Solo quería arreglar un error y todo siguió empeorando. Karen lo miró, su voz tensa, controlada. En lugar de pedir ayuda, ¿los enterraste? Esteve sollozó en silencio. Pensé que si lo hacía desaparecer todo, Laura no tendría que vivir con ese dolor. La verdad era mucho más aterradora de lo que cualquiera había imaginado. La muerte accidental de David, la lenta asfixia de las niñas después de haber sido encerradas bajo tierra y luego el desesperado encubrimiento que llevó a Esteve a simular el hundimiento del bote, atándolo con nudos pesados, usando su experiencia en forestería, con la esperanza de que el lago ocultara su secreto para siempre. Pero no lo hizo, y ahora, 2 décadas después, cada capa finalmente había salido a la superficie. Karen se levantó lentamente. Tenemos que encontrarlas. Esteve asintió sin sentido. Los sótanos bajo la pendiente norte, detrás de la cabaña, cerca del viejo roble caído. Al amanecer, Karen y su equipo llegaron al sitio. Con los equipos de excavación, el sótano de raíces colapsado aún estaba parcialmente intacto bajo capas de tierra y escombros. A medida que excavaban cuidadosamente, encontraron lo que Esteve había descrito, restos de una trampilla de madera, vigas podridas y, debajo de ella, 2 pequeños esqueletos aún parcialmente envueltos en viejas mantas de niños. El equipo forense trabajó en silencio solemne mientras los restos eran recuperados respetuosamente. Los registros dentales confirmaron lo que todos temían, eran Emily y Clare Monroe. Cuando Karen informó personalmente a Laura Monroe esa noche, Laura se desplomó en sollozos, pero a diferencia de los años de no saber, este dolor era diferente. Ahora, finalmente había una respuesta. Lo desconocido, la tortura interminable de Lizzie, había terminado, pero el dolor que nunca se iría. Esteve Holloway fue acusado de múltiples cargos de homicidio involuntario, negligencia criminal, manipulación de evidencia y obstrucción. Se declaró culpable. La sala del tribunal permaneció en completo silencio mientras Laura daba su declaración. No me ahorraste el dolor, Esteve. Solo me diste años de incertidumbre, noches de gritos. Me quitaste a mis bebés 2 veces, una cuando desaparecieron y otra cada día que vivo sin saber. La sentencia fue emitida. Esteve pasaría el resto de su vida en prisión. En Clear Beach Lake, Karen se quedó una vez más junto a la orilla, donde el bote finalmente había salido a la superficie. El agua estaba tranquila ese día, tan pacífica como se veía en esa foto congelada tomada 20 años atrás. El bote ya no estaba, pero la verdad finalmente había salido a la superficie. Pasaron semanas después de la confesión completa de Esteve Holloway. La sentencia en el tribunal había terminado, los restos de Emily y Clare Monroe finalmente fueron enterrados, pero para Laura, el dolor no había terminado, porque lo que nadie habla es lo que sucede después de que la verdad sale a la luz. La casa de los Monroe se sentía diferente ahora, no más ligera, no más tranquila, solo más silenciosa. La sala de estar seguía teniendo esa misma foto, la tomada horas antes de que todo cambiara,
David sonriendo detrás de sus hijas en ese bote de madera, congelado en el momento antes de que su mundo colapsara. Laura se sentaba frente a ella a menudo, mirando por horas. Karen siguió visitando a Laura periódicamente, ya no como detective, sino como alguien que tampoco podía dejarlo ir. ¿Lo culpas?, preguntó suavemente Karen una tarde. La voz de Laura era pequeña. David. Karen asintió. Laura dudó. No por lo que pasó ese día, pero tal vez por todo lo que pasó antes de eso. Hizo una pausa. Dejó que Esteve se acercara demasiado. Debería haberlo visto antes. Yo debería haberlo visto antes. La complejidad emocional de la culpa de Laura era algo que ninguna investigación podría resolver, porque las tragedias reales de la vida no son limpias. Están llenas de pequeños arrepentimientos y advertencias invisibles que nadie reconoce hasta que es demasiado tarde. Mientras tanto, el equipo de Karen continuó excavando silenciosamente a través de años de archivos de casos pasados por alto, tratando de asegurarse de que no hubiera más preguntas sin respuesta relacionadas con Esteve Holloway. Un descubrimiento se destacó. Esteve había solicitado brevemente convertirse en padre adoptivo en 1991, el año siguiente a la desaparición de los Monroe. La solicitud fue denegada, pero expuso una aterradora revelación. Esteve podría haber estado preparando reemplazar lo que perdió cuando comenzó el encubrimiento. Karen miró la vieja solicitud, perturbada. No solo estaba cubriendo sus huellas, susurró. Estaba tratando de reconstruir su propia versión retorcida de una familia. Pero el horror fue aún más profundo cuando los agentes federales investigaron los viejos contratos de tala de Esteve de ese periodo. Encontraron varios trabajos no declarados, pagos en efectivo por desbroce privado de tierras. Una propiedad en particular llamó la atención, un lote forestal remoto, propiedad de un individuo privado que luego murió. Los registros mostraron que Esteve había talado árboles allí el mismo mes en que la familia Monroe desapareció. La propiedad estuvo intacta durante años después de eso. Con permiso de los nuevos propietarios, el equipo de Karen realizó una búsqueda exhaustiva del sitio. Bajo la densa maleza y los árboles caídos, encontraron algo que ninguno de ellos esperaba. Enterrado bajo una fosa poco profunda, no lejos del área despejada, había varias bolsas de basura pesadas, envueltas herméticamente en plástico. Dentro había pertenencias personales, varios álbumes de fotos privados de Laura Monroe, los dibujos escolares de las niñas, el animal de peluche favorito de Emily y, lo más inquietante, pequeñas pulseras personalizadas grabadas con sus nombres. Karen se quedó en silencio mientras el equipo forense trabajaba. Los objetos no habían formado parte del bote, nunca habían sido encontrados en la cabaña. Esteve había estado retirando silenciosamente artículos de la casa de los Monroe con el tiempo, antes del crimen, recolectando recuerdos de su creciente obsesión. La evidencia pintaba un retrato aún más oscuro. La fijación de Esteve no fue repentina, había estado escalando durante meses, tal vez años. Karen visitó a Laura una vez más, esta vez trayendo solo el peluche, ahora limpio y cuidadosamente sellado en una caja protectora. Las manos de Laura temblaron mientras lo sostenía. Su voz se quebró. Solía dormir con él todas las noches. Busqué por todas partes después de que desaparecieron. Pensé que tal vez lo había llevado con ella en el bote. Karen susurró suavemente. Lo tomó, Laura. Antes de que todo sucediera, las lágrimas de Laura cayeron en silencio. Entonces, empezó mucho antes de ese día. El horror completo finalmente fue visible. La obsesión de Esteve con Laura se había transformado silenciosamente en una fijación con las niñas. Cuando David comenzó a sospechar, las tensiones aumentaron. La confrontación en la cabaña desató el colapso, y después de la muerte accidental de David, Esteve intentó borrar sus crímenes simulando un accidente en el lago. Karen se sentó en su oficina esa noche mirando el tablero de evidencia. Esto nunca fue solo sobre ocultar lo que pasó, susurró para sí misma. Se trataba de control, de posesión. Estaba construyendo su propia familia de fantasía mucho antes de que todo se derrumbara. Pero aún quedaba una pregunta sin responder. ¿Por qué no había dejado Esteve el pueblo después del crimen? ¿Por qué quedarse tan cerca, viviendo una vida normal durante 20 años? Maggie, la oficial junior de Karen, hizo la misma pregunta.
¿por qué no huyó? Karen miró la pared de evidencia, la voz baja, porque en su mente pensó que ya se había salido con la suya. Tan horrible como era la verdad, Esteve había vivido en una victoria silenciosa durante décadas, creyendo que el lago protegería su secreto para siempre. Casi lo logró, hasta que esa cuerda de ancla atrapó el bote hundido 20 años después. Karen sabía que ahora habían expuesto completamente el crimen, pero emocionalmente, aún no había terminado, porque ahora Laura tenía que vivir no solo con el dolor de perder a su esposo y a sus hijas, sino también con la lenta realización de que ella y el pueblo habían vivido al lado de un depredador durante 20 años. Y aún ahora, una capa final seguía enterrada, una que solo saldría a la superficie a medida que Karen se adentraba más en la vida oculta de Esteve, pero eso llegaría pronto. Karen se sentó en silencio dentro de su oficina, tarde una noche, mirando el tablero del caso Monroe. La línea de tiempo estaba más clara ahora, pero algo aún la devoraba. La confesión de Esteve explicaba el accidente, el pánico, el encubrimiento, pero las piezas no encajaban completamente. Aún había una brecha entre obsesión y destrucción total. Maggie entró en silencio, llevando una pequeña caja. Deberías ver esto. Dentro había cajas de registros financieros de Esteve Holloway de su almacenamiento personal, archivos que solo recientemente habían sido desbloqueados después de las órdenes judiciales. A primera vista, parecían documentos fiscales de rutina, pero cuando Karen hojeó los archivos, una carpeta llamó su atención. Una carpeta titulada Gastos Privados Monroe Family. Dentro había docenas de pequeños recibos, cheques y retiros en efectivo, compras en tiendas de muebles, juguetes, útiles escolares, e incluso pequeños artículos de joyería de boutiques infantiles, todos fechados meses antes de la desaparición de la familia Monroe. Karen susurró entre dientes. Se estaba preparando, como si ya fueran suyos. A medida que investigaban más a fondo su rastro financiero, surgió un patrón aterrador. Esteve había estado pagando silenciosamente algunas de las deudas de los Monroe. Después de que David perdiera su trabajo, ayudó con las cuentas de los supermercados. Hizo pagos secretos de la hipoteca que Laura nunca supo. Incluso intentó ofrecerle a David un préstamo privado para negocios, que David rechazó. Karen se dio cuenta de que esto no era simple generosidad, esto era manipulación a largo plazo, no solo de Laura, sino de toda la familia. David, sin saberlo, permitió que Esteve se acercara en un momento cuando la familia era más vulnerable, y cuando David finalmente reconoció el peligroso apego, ya era demasiado tarde. Los investigadores ahora sospechaban que la invitación de David a la cabaña ese fin de semana, el día del viaje de pesca, no fue aleatoria. David podría haber planeado confrontar a Esteve directamente para cortarlo de su vida permanentemente, pero Esteve había llegado preparado para un resultado muy diferente. Karen se sentó con Laura una vez más. Esta conversación sería la más difícil. Laura, ¿sabías que Esteve ayudaba silenciosamente con las cuentas? El rostro de Laura se congeló. No, David nunca me dijo. Karen explicó suavemente el patrón de control financiero. Laura se tapó la boca, su respiración superficial. Oh, Dios mío, estaba construyendo una vida con nosotros, incluso cuando no lo sabíamos. Las lágrimas corrieron por sus mejillas cuando la realidad golpeó más fuerte que cualquier sentencia en el tribunal. Esteve no solo había matado a su familia, había planeado reemplazar a David por completo, absorbiéndose lentamente en su familia, como si los estuviera robando, pulgada por pulgada. Y cuando esa ilusión finalmente se rompió dentro de esa cabaña, su plan entero se desplomó con ella. Karen susurró, el bote no fue el principio, Laura. Fue el final de algo que empezó mucho antes de ese día. Pero incluso ahora, cuando horrible como la historia se estaba volviendo, algo aún persistía. Todavía había pequeños vacíos en la confesión de Esteve. ¿Qué pasa con el bote?, se preguntó Karen a sí misma una noche. Si todo había sido un accidente por pánico, ¿por qué hundir el bote tan cuidadosamente? ¿Por qué no dejarlo a la deriva? Hacerlo parecer un accidente al azar. ¿Por qué pasar por tanto trabajo? Fue entonces cuando algo finalmente hizo clic. Karen llamó a su equipo inmediatamente. Hemos estado pensando en el lago como el lugar donde esconder la evidencia, dijo,
Pero ¿y si nunca se trató de esconder la evidencia? ¿Y si se trataba de crear la ilusión de un accidente de bote para darle a la ciudad exactamente el tipo de historia que aceptarían? Esteve no solo había estado escondiendo cuerpos, había estado construyendo una narrativa, una que lo cubriría durante décadas, una que funcionaba. Pero aún faltaba una pieza final, una que Karen solo descubriría cuando rastreó las compras de tierras privadas de Esteve relacionadas con su negocio. Porque en un claro aislado, profundo en un terreno privado que Esteve había despejado, encontraron algo que nadie había esperado, un contenedor de almacenamiento privado, cerrado y sellado durante casi 20 años. El contenedor finalmente desbloquearía los últimos secretos de la obsesión de Esteve Holloway, pero eso llegaría pronto, muy pronto. La mañana estaba más fría de lo habitual cuando el equipo de Karen llegó al lote forestal privado que Esteve había despejado años atrás. En la esquina más lejana, parcialmente enterrado bajo hojas caídas y maleza, había un contenedor de almacenamiento oxidado y cerrado. Estaba sellado herméticamente, intacto durante décadas, una tumba olvidada de los secretos más oscuros de Esteve Holloway. Karen observó en silencio mientras el equipo forense cortaba lentamente el pesado candado. La puerta se abrió con un crujido doloroso. El aire dentro estaba rancio, como abrir un recuerdo congelado atrapado en el tiempo. Apilados dentro había cajas etiquetadas, organizadas casi como un museo de su obsesión. Cada caja contenía objetos cuidadosamente preservados, juguetes de niños, papeles escolares, ropa perteneciente a Emily y Clare, viejas fotografías, incluso algunas de las pertenencias personales de Laura que habían desaparecido silenciosamente de su casa con los años. Karen susurró entre dientes, esto no era solo evidencia, esto era su santuario privado. Una caja estaba etiquetada con la letra de Esteve, vida familiar. Dentro había docenas de cintas de video caseras. El equipo hizo una pausa. Karen ordenó un entorno controlado para su revisión inmediata. Las cintas fueron transportadas de vuelta al departamento del sheriff para su análisis. Esa noche, con el consentimiento y la presencia de Laura, se revisaron las cintas. Lo que vieron heló a todas las personas en la habitación. Las cintas no eran de después de la desaparición, eran de antes. En estos videos, Esteve había grabado secretamente momentos familiares privados, las gemelas jugando en el jardín, Laura jardineando, picnics familiares junto al lago, todo filmado desde la distancia, a través de ventanas, a través de árboles. Los había estado observando durante meses, cuidadosamente, obsesivamente. El rostro de Laura se puso blanco al ver cómo ella misma aparecía sin saberlo en la pantalla. ¡Oh Dios mío! Nos estaba observando todo el tiempo. Su voz se quebró. Incluso cuando pensábamos que estábamos a salvo. Para Karen, esto lo cambió todo. Esteve no solo había perdido el control un fin de semana en la cabaña, lo había planeado mucho antes. La confrontación pudo haber sido el detonante, pero la obsesión había estado creciendo durante años. Mientras continuaban revisando, una cinta en particular destacó sobre las demás. A diferencia de las otras, esta tenía una etiqueta escrita a mano, 6 de julio, la cabaña, el mismo fin de semana de la desaparición. Las manos de Karen temblaron mientras reproducían la cinta. La imagen era borrosa, tomada a mano, pero capturaba lo que podrían haber sido los últimos momentos de control de Esteve antes de que todo se desmoronara. El video mostraba a David Monroe caminando dentro de la cabaña, visiblemente agitado. Esteve estaba filmando desde una esquina. El audio estaba amortiguado, pero podían oír el argumento escalando. La voz de David gritó, «Tienes que mantenerte alejado de mi familia, Esteve». La voz de Esteve era desesperada. «Solo quiero ayudar». David señaló hacia la puerta. «Estás enfermo, estás obsesionado, no eres bienvenido aquí». De repente, la cámara se sacudió violentamente, como si la confrontación se hubiera vuelto física. La cinta se cortó abruptamente. Karen hizo una pausa. Grabó toda la confrontación, dijo, como si quisiera documentar su versión de los hechos. No solo fue obsesión, Esteve creía que tenía derecho a esa familia y, en su delirio, pensaba que él era la víctima. La confesión de una muerte accidental ahora se sentía mucho más calculada. Karen susurró,
no entró en pánico después de la muerte de David, planeó el resto cuidadosamente. Maggie, observando a su lado, finalmente lo dijo en voz alta, sabía exactamente lo que estaba haciendo. El verdadero horror no era solo que Steven cubriera las muertes, era que su obsesión había evolucionado hacia el control de cada parte de sus vidas, incluso después de habérselos llevado. Esto nunca fue un solo momento de pánico, fue una premeditación a largo plazo disfrazada de accidente. Pero incluso ahora, una última pieza sin respuesta permanecía. Karen miró el tablero. Steve afirmó que las gemelas murieron accidentalmente en el sótano de raíces durante la tormenta, pero su patrón mostraba un comportamiento más intencional. Susurró para sí misma, ¿qué realmente pasó en ese sótano? La última verdad, la que Laura y el pueblo aún no sabían, finalmente estaba al alcance y pronto Steve lo revelaría todo. Las cintas les habían dado casi todo. El acecho, la manipulación, la confrontación, la obsesión, pero aún quedaba una grabación final sin abrir, una cinta que Karen había decidido dejar para el final. Estaba etiquetada simplemente como entrada final. Karen se sentó sola en la sala de visualización del departamento esa noche. La sala estaba en silencio cuando comenzó la cinta. La cámara se abrió dentro de la antigua cabaña de Steve Holloway, fechada solo un día después de la desaparición. Él hablaba directamente a la cámara, como si estuviera dejando una entrada personal de diario. La voz de Steve era tranquila, escalofriantemente tranquila. Ya está hecho. Todo el ruido finalmente ha cesado. Exhaló profundamente, casi con alivio. David me obligó a actuar. No quiso ver razón. Le ofrecí una salida, pero me amenazó con arruinar todo lo que había construido, todo lo que merecía. Steve miraba a la cámara con una vacuidad inquietante. No entendían, ya eran míos. Karen contuvo la respiración. Esto no fue un accidente, esta es la verdad completa, una que no se atrevió a decirle a nadie, excepto a su cámara. Steve continuó, cuando las niñas vieron lo que pasó, traté de explicarles, les dije que me encargaría de ellas, que ahora estarían a salvo. Pero Emily, ella era igual que su padre, luchó contra mí, tragó saliva con dificultad. Me dijo que le diría a todos que yo era un monstruo. Karen se quedó congelada. Las siguientes palabras de Steve cambiaron todo. No podía permitir eso, no después de todo lo que habíamos logrado, así que la separé. Clare fue más fácil, siempre me escuchaba. Emily no dejaba de gritar. Sus ojos se vidriaron mientras lo recordaba. La sostuve, traté de calmarla, pero no se calmaba, y entonces me aseguré de que ya no pudiera gritar más. El estómago de Karen se retorció violentamente. Esto no fue una inundación accidental, no fue una tormenta aterradora. Steve había asfixiado a Emily con sus propias manos. Continuó, su voz se volvía más suave y oscura. Clara estuvo tranquila después de eso, se quedó conmigo durante horas. Le dije que todo estaría bien, que tendría una nueva vida. Pero a la mañana siguiente no quería comer, no quería hablar, solo se quedó allí mirando. Estaba rota y yo no pude repararla. Las manos de Karen temblaron. Steve había matado a ambas niñas, una directamente, la otra por pura negligencia. Clare probablemente murió de hambre o deshidratación en ese sótano después de ver morir a su hermana. La cinta continuó. Las puse juntas, las envolví con cuidado, pertenecían juntas, y luego tomé el bote. Me aseguré de que nadie las encontrara nunca. Karen apagó la cinta. El silencio en la sala fue ensordecedor. Este no era un hombre que entró en pánico, este era un hombre que destruyó meticulosamente, lentamente y de manera metódica, una familia entera, impulsado por su obsesión, alimentado por su delirio y convencido de su propia rectitud hasta el final. A la mañana siguiente, Karen se reunió con Laura por última vez. Esta fue la conversación que había temido desde el día en que el bote emergió. Karen habló suavemente, Laura, hay algo que necesitas saber. Laura escuchó, con lágrimas corriendo silenciosamente por su rostro, mientras Karen le contaba todo. Lo real, todo, el acecho, el control, la manipulación, los asesinatos deliberados. Laura susurró entre sollozos. Todos esos años recé para que fuera un accidente,
para que de alguna manera no hubieran sufrido. Su voz se quebró por completo, pero él les quitó todo. Karen colocó una mano sobre la suya, y de ti ya no quedaban palabras reconfortantes porque, en la vida real, a veces no hay ninguna. Los cargos completos contra Steve Holloway fueron ahora elevados a asesinato en primer grado, 2 cargos de secuestro, acecho depredador, conspiración, manipulación de evidencia. La sala del tribunal estaba en silencio mientras se reproducía la cinta con su confesión completa para el jurado. No había defensa, no había argumento, solo la cruda y aterradora verdad al descubierto. El jurado tardó menos de 3 horas. Steve Holloway fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Moriría tras las rejas. Para Laura Monroe, finalmente no quedaban más suposiciones, solo el dolor, puro, agudo, desgarrador. Pero por primera vez en 20 años, ya no había más preguntas sin respuesta. Karen Doyle se paró una vez más junto al lago Clear Ridge. Semanas después, el agua seguía tranquila, silenciosa. Tomó 20 años para que el lago revelara su secreto, susurró, pero finalmente habló. 3 meses habían pasado desde el veredicto final. El pueblo había vuelto a su calma. Los medios se habían ido. El juicio había terminado. Steve Holloway estaba tras las rejas por el resto de su vida. Pero para Laura Monroe, esto no fue el final, porque el dolor no termina con las respuestas, simplemente cambia de forma. En una fresca mañana de otoño, Laura se paró sola junto a las tumbas de sus hijas, 2 pequeñas lápidas una al lado de la otra. Emily Monroe, siempre valiente. Clare Monroe, siempre gentil. Colocó flores frescas suavemente sobre las tumbas, sus dedos rozando los nombres grabados como si los tocara por última vez. Karen se quedó a unos pasos atrás, permitiéndole a Laura su momento. Después de un rato, Laura finalmente habló suavemente. Pasé 20 años preguntándome qué pasó, rezando para que no hubieran sufrido, esperando que de alguna manera tal vez aún estuvieran allá afuera. Su voz tembló, pero no se rompió. Y ahora se giró hacia Karen. Duele de maneras que no puedo describir, pero al menos ya no tengo que preguntarme más. Karen asintió lentamente. Lo desconocido es su propio tipo de tortura. Los ojos de Laura se suavizaron, llenos de una tranquila aceptación. Ahora finalmente puedo llorarlas como se merecen ser lloradas. En las semanas siguientes, Laura comenzó lentamente a restaurar su hogar. La foto, la misma que había estado sobre su chimenea durante 20 años, seguía allí, pero ahora junto a ella había 2 marcos más pequeños, uno de Emily, otro de Clare, ambas sonriendo, congeladas para siempre a los 8 años. Karen visitaba a menudo, ya no como detective, sino como amiga. Se sentaban tranquilas compartiendo té, no siempre hablando, pero siempre entendiendo el peso que había entre ellas. Una tarde, Laura preguntó suavemente, ¿por qué existen personas como él? Karen exhaló profundamente. Algunas personas no ven a los demás como personas, los ven como objetos, como cosas que posee. Laura asintió lentamente. Él intentó robarme a mi familia mucho antes de que alguna vez los tocara. Karen susurró, pero falló. Laura, nunca les quitó lo que realmente eran ni el amor que les diste. Ese verano, Laura trabajó con el Consejo del Pueblo para crear un pequeño jardín conmemorativo en Clear Ridge Lake, un rincón pacífico con 2 bancos blancos mirando hacia el agua. Una placa estaba en el centro en memoria de Emily y Clare Monroe, amadas, extrañadas, nunca olvidadas. A veces, Laura se sentaba allí sola, escuchando el suave murmullo del agua, la misma agua que había escondido tanto dolor, ahora simplemente reflejaba la luz del sol, tranquila, callada, finalmente en paz. Para Karen, el caso Monroe seguiría siendo el que definió su carrera, no por el horror, sino porque le enseñó algo mucho más permanente. La verdad puede llegar tarde, puede llegar dolorosamente, pero siempre llega. Y por primera vez en 20 largos años, el lago estaba en silencio, no con secretos, sino con paz.